del mes de abril con tantas noticias difíciles como arrancamos el programa. Y en algo difícil de explicar, vamos a hablar con una especialista y vamos a hablar de economía. Lo tenemos a Leandro Marcarián, que leía recién en su Twitter que decía, vamos a hablar de economía, el dólar y lo que se viene. Leandro, bueno, somos todo orejas, somos todo oídos acá. Leandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Hernán Villar te saluda. Hernán, buenas tardes. Se viene, lamentablemente, no puedo dar buenas noticias en este país. Digamos, partiendo de la base de que estamos en un nivel de inflación superior al 100% y asumiendo, digamos, que bueno, una devaluación equivalente a la inflación, entonces tenemos que esperar que el dólar aumente un 100% a lo largo del año. Bien, bueno, arrancaste con todo, Leandro, ya las expectativas. Igual viste que ya nos vamos acostumbrando, ¿no? Ahora, yo tuve la posibilidad el año pasado de estar un poco de viaje y nosotros nos acostumbramos a un vértigo con la economía y acá estamos todavía, ¿no? Porque todo el tiempo las noticias son difíciles, ¿no? Duras, las perspectivas siguen siendo como muy oscuras y sin embargo la gente como que trata de seguir adelante. ¿Qué diagnóstico tenés con las propuestas, por ejemplo, de los candidatos a presidente o los presumiblemente candidatos presidenciables? Sí, a ver, te digo varias cosas. En principio, con lo que dijiste digamos, el nivel de estrés que se maneja acá es único en el mundo. Realmente son muy, pero muy pocos los países del planeta donde tienen la macroeconomía tan, pero tan desordenada como nosotros. Y mira, te doy un detalle así personal. Ayer me tocó, por cuestiones de la vida, estaba viendo la página estadísticas del Banco Central de de Tanzania, ¿sí? Ahí en África. Sí. Los tipos tienen inflación del 6%. ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, nosotros, ¿viste? A veces decimos, oh, vamos a ser un país africano. Escúchame, hermano, los africanos tienen 20 veces menos inflación que nosotros. Entonces, para poner en perspectiva lo lejos que estamos de ser un país normal. El argentino sobrevive porque, bueno, o sea, estamos acostumbrados a sobrevivir y la alternativa es o te vas del país o morís en el intento. Entonces, obviamente que vamos a tratar de sobrevivir, pero todos deberíamos tener bien en claro de que esto no es normal, de que no tenemos por qué someternos a vivir de esta forma y que existen alternativas. Y ahí ahora te lo conecto con la última parte de tu pregunta sobre las candidaturas y los programas de gobierno de los candidatos. A ver, yo soy un confeso, ¿cómo se dice? Apoyo abiertamente la candidatura de Javier Milei y a mi juicio es el único que tiene un programa de gobierno que nos puede sacar, digamos, de esta dinámica, de esta tendencia en donde estamos peor que África. Si vos ves, a ver, las cosas que plantea Javier, que son bastante, digamos, de mucho sentido común cuando lo pensás, que te habla de bajar el gasto público, que es la fuente de afano de los políticos y la fuente de mayor ineficiencia de la economía argentina, porque es plata, digamos, que vos la perdemos directamente, o sea, vos te la sacan del sueldo vía impuestos y nunca te devuelven nada, entonces es plata que se fuma. Hablamos de dolarizar para sacarnos de encima este proceso inflacionario que tanto mal nos hace y a la vez le sacás al político de turno una caja gigantesca que es la emisión y hablas de conectarte con el resto del planeta Tierra y vivir del comercio, que es lo que hicieron todos los países del mundo cuando empezaron a crecer. ¿Hay antecedentes acá en la Argentina, Leandro? ¿Hay antecedentes? Porque viste que vos estudiás un poco, sobre todo, qué sé yo, el siglo XX y la inflación es un fenómeno que vuelve como un boomerang constantemente, ¿no? Como si tiene ciclos de cierta estabilidad. No sé, a mí cuando los economistas hablan de dolarizar, me hace acordar mucho al 1 a 1, ¿no? Es una versión aún más estricta que el 1 a 1, sí. Es lo único similar que tenemos en nuestra historia, pero es una versión aún más estricta. Con respecto a la inflación, si querés ver la historia argentina, mira, te doy dos datos. En Argentina, desde que tenemos estadísticas de inflación,
8 de cada 10 años tuviste inflación superior al 10%, que ya eso se considera como inflación alta. ¿Sí? O sea, el 80% de los años de los cuales tenemos estadística, tuviste inflación alta. Y de los años en los que no tuviste inflación o tuviste inflación baja, el 90% de esos años fueron durante la convertibilidad. ¿Sí? Sí. Entonces, si hay algo que nos demuestra nuestra historia reciente, es que durante el único periodo en la historia donde logramos controlar el fenómeno inflación fue cuando se implementó la convertibilidad. Nosotros lo que decimos es, venimos con algo aún más duro, más rígido que la convertibilidad, que es la dolarización, y en gran medida es más rígido porque, digamos, directamente eliminás la moneda nacional, porque, digamos, con la convertibilidad siempre tenía el político de turno, que fue efectivamente lo que terminó pasando, siempre tenía el incentivo, si quisiera, de desviarse del tipo de cambio y volver a emitir, que fue lo que se terminó haciendo, digamos, una vez que se declaró el default y todo eso en el verano del 2002. Con la dolarización no lo pueden hacer nunca, porque, digamos, el dinero que se maneja no es tuyo, es de Estados Unidos. Entonces vos no tenés ningún tipo de potestad sobre la generación de ese dinero. Entonces, el político argentino, una vez que vos dolaricés, nunca jamás en su vida va a poder emitir. Y si no puede emitir, jamás va a poder, digamos, nunca vas a poder tener inflación autoinfligida por el político argentino. ¿Sí? Yo he tenido esta discusión la he tenido con Milei también en alguna entrevista que le he hecho. ¿Cuál es el tiempo y el costo social que puede tener esto? Porque entiendo el costo social que tiene el problema que tenemos ahora, que también es alto, pero también hay una gran dependencia en este momento de las arcas del Estado, digamos, ¿no? Entre planes, el trabajo del Estado, que es un poco más, la masa de trabajadores del Estado es un poco más del 70% de la mano de obra del país, digamos. ¿Cuánto tiempo llevaría a desmontar esta estructura de ahora y hacer una estructura virtuosa con la idea que estás mencionando? No, es que está buena tu pregunta y también hay que entender un par de cosas. Por un lado, el proceso entero que Javier llama las reformas de primera, segunda y tercera generación es un proceso largo, ¿sí? Es un proceso largo que puede llegar a tomar 2 gestiones de gobierno y tal vez hasta más. Ahora, las primeras medidas que vos tomes durante la primera gestión, durante los primeros 4 años, que sería la reforma monetaria y la reforma del Estado, esas son reformas digamos, relativamente cortas que te pueden llegar a tomar 2 años o menos. Y mira, el último modelo de dolarización con el que se está trabajando puede llegar a ser tan rápido como hasta 6 meses. O sea, en 6 meses podrías tener la economía dolarizada, pero también hay que entender de que todo esto es parte de un gran plan. O sea, la dolarización en sí misma no te va a resolver los problemas, pero sí es una pata muy fuerte del programa de gobierno. Ahora, vos también en parte lo que tenés que hacer es reducir reducir el gasto público, porque de ahí se te va mucho dinero de los impuestos de la población. Cuando vos reduzcas eso, digamos, la población va a volver a tener ingresos disponibles, eso va a incentivar inversiones, consumo, etcétera. Y después también tenés que empezar a trabajar sobre un programa de retiros voluntarios y a la vez ir sacándote gente del Estado para que esa gente se vaya moviendo, se vaya mudando al sector privado, que de vuelta con las reformas de eliminación de la dolarización, baja de impuestos, baja de gastos, va a empezar a crecer y, digamos, la gente que salga del sector público va a empezar a poder ser absorbida por las nuevas empresas que se crean en el sector privado. Entonces, primer proceso... En los 90, un déficit que hubo en los 90 era un poco eso, ¿no? O sea, el sector privado no llegaba a absorber la mano de obra que quedaba como un poco afuera, ¿no? Ahí hubo... De hecho, fue una piedra en el zapato, la enorme desocupación. Yo digo porque cuando uno escucha algunas ideas, sobrevuela algunos fantasmas. Es cierto que cuando uno ve el orden de la macroeconomía que había en los 90, lo ve con el desorden de ahora y parece que es otro país. Pero el costo social también fue muy alto en ese punto. A ver, no te voy a negar que el tema del desempleo fue algo, fue tal vez, como decís vos, la parte más frágil que tuvo el modelo de convertibilidad. Pero también ahí hay que hilar un poco más fino, porque si vos ves, o sea, el desempleo llegó en un máximo, estaba en el 18%, si no me equivoco. O sea, la tasa más alta de desempleo que tuvimos fue del 18%. Sin ningún tipo de plan social, sin ningún tipo, sin todo el empleo público que tenemos hoy acá. Entonces, si vos llevaras
ese 18 al valor de hoy sería más de 30. Entonces, hoy lo que tenés en realidad, o sea, si tenés el desempleo más bajo, es porque el Estado se ha comportado como empleador de última instancia. Que en fin y al cabo eso tampoco te sirve, porque digamos, eso lo tenés que financiar vía impuestos, vía deuda, vía inflación, digamos, entonces, obviamente esa no es la solución. Y por otro lado, más allá del dato de desempleo, que obviamente nadie quiere que haya desempleo, también tenemos que ver cuánto eran los salarios en esa época, porque si vos, a ver, hoy por hoy, una familia donde padre y madre trabajan y entre los dos sacan 400.000 pesos, o sea, $1.000, es equivalente a que haya un solo trabajador en la familia que gane $1.000. Entonces, no importa tanto, digamos, cuántas personas tenés trabajando, sino cuánto ingreso se está generando para la familia. Entonces, eso también lo tenés que contar, porque hoy por hoy, si vos ves lo que es el salario en Argentina medido en dólares, está en mínimos históricos también. Y eso no es una situación normal para este país. O sea, eso está, a ver, artificialmente contenido por el nivel de ineficiencias que tenemos en la economía, digamos, el hecho de que tenés una brecha del 100%, un millón de otras cosas, pero en el momento que vos empieces a ordenar las variables macro, los salarios en dólares también van a subir. Porque, a ver, no hace falta irse a los años de convertibilidad. Te vas 3, 4 años para atrás y los salarios eran prácticamente el doble de lo que son hoy. Entonces, eso también es la única, te diría, la única herramienta que tiene esta gestión para tratar de atraer algo de inversiones a este país en donde está todo roto, están todos los incentivos mal dados, pero ellos siempre van a poder mostrar como una carta al potencial inversor de, pero mira, Argentina es barata. ¿Sí? O sea, sí. Dólar, vos podés venir acá y pagar un sueldo de un profesional con maestría por $500 y te lo va a aceptar. Sí, cosa sí. Que, o sea, $500 es la mitad de un sueldo mínimo en un país normal. ¿Me seguís? Sí, es cierto. Leandro, cuando te escucho hablar te percibo con cierto optimismo, por lo menos con una idea política, digamos. Viste que los economistas, vos sos muy joven, seguramente tendrás otras ideas, pero viste que los economistas tiene una tendencia a ser bastante negativos desde el discurso, por lo menos en los medios. ¿Cómo percibís ahora? Viste que hay una gran movida liberal, creo que Milei instaló un tema en el mundo, también en algunos lugares del mundo también empieza a haber una mirada más liberal, quizás tenga que ver con los nuevos medios de comunicación, con los nuevos lenguajes. Bueno, ¿qué percibís de la juventud, que es quien más ha picado, quien más consume este tipo de proyecto, ¿no? De esperanza de proyecto? Y mira, a mí me parece como algo espectacular. Argentina, lamentablemente, a ver, vos preguntás mi edad, yo tengo 37 para 38 en los próximos meses. Casi toda la población argentina de mi edad para arriba está más tirando a la izquierda que hacia la derecha. Gracias al movimiento que generó Javier, digamos, la gente que está de 40 para abajo está un poco compensando ese movimiento y está más tirada hacia la derecha que a la izquierda. En parte te diría por los resultados que tenemos a la vista, digamos, 30 años y pico de democracia, 40 años y pico de democracia, no, del 83, sí, 40 años de democracia. A fin de año y se cumplen los resultados, los 40. Por eso, y los resultados la verdad que son malos, o sea, el otro día salió el dato de pobreza, 40 y pico % de pobres, 102% de inflación, entonces el resultado de haber implementado economías o, digamos, programas económicos de centroizquierda a izquierda ha sido efectivamente muy malo. Entonces tiene sentido que la población vaya a buscar otra alternativa y, digamos, en economía tampoco es que ya está todo inventado. O sea, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Australia son países ricos porque están haciendo lo que dicen los libros de economía hace 100 años. O sea, no es que estamos tratando de inventar algo nosotros. Estamos simplemente diciendo, mira, hay un conjunto de 10, 15 países que son ricos y hacen esto. Nosotros estamos haciendo lo que hace Cuba y Venezuela. Bueno, te vas a tener resultados similares a los que tiene Cuba y Venezuela. Ahora, si hacemos lo que hacen los países ricos, tenemos mucha más chance de tener los resultados que tienen los países ricos. Entonces yo creo que la generación que viene más abajo, los sub 40, los 30, los 20, están viendo eso, no, digamos, ya no se comen el verso o el relato de que, digamos, vivir con ciertos ideales pero siendo pobre garpa. No, acá nosotros queremos vivir bien, y bien significa tener plata. Sí, o sea, todo lo otro obviamente queremos vivir en democracia, queremos que haya respeto por los derechos humanos, por supuesto que sí, pero si vos me das todo eso y no me das guita tampoco me sirve. Entonces yo creo que digamos, las generaciones más jóvenes
están poniendo eso sobre la mesa, están siendo un poco más exigentes con la dirigencia política y no están permitiendo que les romanticen la pobreza. Y yo creo que eso es un poco lo que nosotros también venimos a ofrecer. O sea, para nosotros está súper bien que alguien quiera tener guita y deberíamos, desde el gobierno, tu principal objetivo debería ser que las familias ganen cada vez más plata. Sí, o sea, el tema del Estado presente es una basura. O sea, el Estado nunca tiene que ser el centro de la discusión. El centro de la discusión tiene que ser vos haciendo guita. Entonces, ¿cómo hago yo desde el Estado para facilitarte el hecho de que vos vayas al mercado laboral y ganes plata? Y cada vez ganes más plata. ¿Entendés? Ese es el objetivo. Bueno, entiendo, estás convocado a hablar y contarnos un poco lo que pensás. A mí me da como un poco de vértigo a veces. Entiendo lo de discutir el rol del Estado, sobre todo porque está muy presente en nuestro país. Pero bueno, con los liberales me pasa que para mí el mercado es imperfecto, digamos, ¿no? Entonces cuando te ponen al mercado como a regular las cosas, me da, sobre todo en estas latitudes, ¿no? Donde hay gente que tiene mucho y hay gente que tiene muy poco y como que eso no... El político que vos pones a regular es infinitamente más imperfecto. Sí, no, eso ¿entendés? Te entiendo, y a esta altura me quedo con un comentario y lo aclaro también. Vamos, por supuesto, siempre en el marco de la democracia, ¿no? La democracia como un valor muy, muy importante, una discusión dentro de eso, pero sí es cierto que la democracia está llena de deudas, ¿no? De aquella democracia que se come, se cura y se educa, de Alfonsín a lo que estamos viviendo ahora. Pero que también fue un error pensarlo así, o sea, la democracia es simplemente un sistema de gobierno. Ahora, eso no significa que ese sistema de gobierno te va a asegurar buenos resultados económicos. ¿Me seguís? Entonces, es un error creer que solamente por tener democracia vas a ser un país desarrollado en lo económico. Y por ejemplo, vos mencionabas los Estados Unidos, y lo tiro como para debate yo de economía, realmente no entiendo demasiado, pero leo. Los Estados Unidos también presentan muy buenos valores de tipo PBI per cápita, si querés, porque es la primera economía o la segunda, o peleándose ahí con China, pero sin embargo también tiene buenos sectores de su sociedad a las que no les llega esa economía, digamos, ¿no? A ver, Estados Unidos tiene... Está buena tu comentario. Estados Unidos hoy, digamos, últimamente está teniendo dos problemas. Históricamente tuvo un solo problema, que era más un tema de desigualdad. O sea, había mucha gente con mucha plata y otra porción de la gente con menos plata. Y eso te genera un problema de desigualdad. En los últimos años, la economía americana, digamos, ese problema de desigualdad estuvo empeorándose y te surgió un nuevo tema de pobreza, ¿sí? Aún así, si no me equivoco, la última vez que había chequeado el dato de pobreza en Estados Unidos era de alrededor entre el 10 y el 15. Entonces, entretener la economía americana, donde si vos sos profesional, estás casi asegurado que vas a tener un buen pasar, y tener un 15% de pobreza versus Argentina, donde tenés un 40% de pobre y prácticamente nadie tiene un buen pasar asegurado, obviamente yo voy a elegir, digamos, la alternativa 1. Pero está bueno tu comentario, porque también, o sea, hay un montón de cosas para discutir siempre. Pero en los países desarrollados, el problema ya no es más la pobreza, el problema es la desigualdad. O sea, los tipos han encontrado una forma de que cualquiera que tenga un sueldo va a tener un determinado nivel de vida que está por encima del nivel de pobreza. ¿Sí? O sea, aunque sea arañando, pero por encima del nivel de pobreza. Sí, tienen como asegurado, un poco pasa en la Unión Europea también eso, ¿no? Que todos tienen como el mínimo establecido ya, digamos. Exactamente, pero eso es a través del mercado, o sea, vos tenés que trabajar. Ahora, en el momento que conseguiste un trabajo, tenés un estándar de vida mínimo asegurado. Eso nosotros acá no lo tenemos, porque ahora estás teniendo este nuevo fenómeno del trabajador formal pobre. ¿Seguís? O sea, vos tenés un trabajo en blanco y aún así no llegás a cubrir la canasta. Pero bueno, eso es porque nuestro sistema está totalmente viciado de infinitas regulaciones, interferencias, ruido, que hace que al trabajador, o sea, el trabajador no puede producir todo lo que podría producir. Lo mismo para la empresa no puede producir todo lo que quisiera producir, y en el medio tenés al gobierno chupándote una porción importantísima de tus ingresos, ya sea vía impuestos o vía inflación. Entonces todo eso te hace este cóctel destructivo
en donde estamos, como te decía antes, 40 y pico por ciento de pobres, 100% de inflación, el empleo estancado hace 10 años más o menos, y los salarios en mínimos históricos. Leandro, la última. ¿Cómo ves las elecciones? Te marcaste ahí en el pensamiento de Javier Milei, ¿ves con cierto optimismo? ¿Cómo lo ves en las elecciones? Lo veo bien. O sea, en este momento, las últimas encuestas que vi, él está en un empate técnico en el segundo puesto con el kirchnerismo. O sea, el PRO está primero, él está en un empate técnico con el segundo. Pero sin lugar a dudas, si llegamos a entrar al balotaje, la elección se gana. Entonces, ya nosotros, sería una bomba dejar en una elección que quede el peronismo afuera y que entre un candidato liberal, digamos, ¿no? Eso también sería como, en términos electorales. Pero sería espectacular, ¿sabes por qué? Porque, refuerza el concepto este que te decía antes, de que romantizar la pobreza no nos alcanza ya. A ver, hoy estuve toda la mañana viendo las manifestaciones por el pobre colectivero este que amasijaron anoche. Sí, y estaba leyendo. Es la noticia del día, arrancamos justamente hablando de eso y la imagen que queda del ministro de Seguridad bonaerense que se acercó y bueno, es la imagen. Trompada, sí, te vi también tuiteando, vi que en el Twitter estabas muy activo. Enojado. Sí, enojado. Tu descontento. Pero digo, a ver, ese pobre señor, lo mataron por trabajar y de los últimos 6 choferes de colectivo que mataron, a 3 los mataron en el mismo barrio en un radio de 20 cuadras. Entonces, no puede ser que vos salís a laburar y te estás literalmente jugando la vida. O sea, no puede funcionar una sociedad así. Y sin embargo, en esos barrios, en esos municipios, gana siempre la misma gente. O sea, yo ahora en este momento te estoy hablando desde la casa de mis padres en La Matanza, y La Matanza estuvo 100% de los años en democracia gobernada por el peronismo. Y es una villa gigantesca esto. ¿Me seguís? No, estoy de acuerdo con eso, pero lo de la seguridad también es multidimensional. También digo, hay una sociedad que se ha ido degradando, ¿no? Es un fenómeno que crece a pasos agigantados en Sudamérica. Y que bueno, por eso supuesto, también. Pero yo lo que digo es, si alguien te da malos resultados, o sea, a ver, si vos vas a la panadería y te venden pan duro, te cambiás de panadería. Y con los políticos tiene que funcionar igual. Si el tipo te da fruta podrida todos los días, vota otro. ¿Me seguís? O sea, mi pensamiento es como súper utilitario. Yo los voto por 4 años. Si sirven, los sostengo. Y si no sirven, le pegás una patada y lo mandás a Júpiter. Y en Argentina eso no lo hacemos, porque vos ves y los tipos que están gobernando son los mismos hace 40 años. Entonces, que Javier entre al balotaje me parece como un acto de maduración de la sociedad espectacular, porque estaríamos pegándole una buena patada a varios, mandándolo a Júpiter a varios y levantando la vara, porque la verdad no podemos seguir aceptando la desgracia con la que nos obligan a vivir. O sea, un gobierno que te llevó la inflación del 50 al 100 no podría reelegir jamás. De la misma forma que el gobierno de Macri, que llevó la inflación del 30 al 50, jamás podría haber reelegido tampoco. Y está perfecto que haya perdido esa elección. En eso es donde crece un poco la figura de Milei, porque es a la sombra de 2 gobiernos, si querés, que no han encontrado respuestas, ¿no? Y que desde lo electoral han prometido cosas que después se han visto superados, ¿no? Inclusive el mismo Macri dijo que la inflación no iba a ser un problema y después no pudo y bueno, vemos... Que le iba a bajar a un dígito en 2 años. Sí, dijeron una sarta de animaladas. Bueno, por eso también hay cierto descontento, y esto se lo digo a todos los que... Y a los políticos en general, ¿no? Hay cierto descontento porque es fácil ser político opositor, si se quiere, porque uno critica y dice que tiene salida para todo, y una vez que te toca... tener el rumbo, ¿no?, en tus manos, bueno, después la práctica es muchas veces más imperfecta que la teoría, ¿no? Pero bueno. Gobernar este país es casi imposible, eso hay que darle la derecha a todos los que tuvieron una oportunidad de que gobernar es casi imposible. Ahora, nosotros como sociedad tenemos que también leer el mensaje que nos dan y entender cuando nos están vendiendo, verdura podrida, porque cuando Macri dijo voy a bajar la inflación a un dígito en 2 años, todos teníamos que saber que era mentira. Y todos tendríamos que haber salido a criticarlo, a destruirlo por haberse animado a decir semejante animalada.
De la misma forma que hace poco Gerardo Morales, también candidato a presidente de la UCR, dijo: mi objetivo es llevar la inflación al 2% mensual en un año. Hermano, es imposible hacer eso, imposible. Y sin embargo el tipo va a la tele y lo dice así todo feliz. Ahora, ese muchacho tiene que sacar 0 votos, 0, porque si alguien lo vota es porque se está comiendo el sapo podrido que nos vendió. Y de vuelta, el hecho de que Javier potencialmente entre un balotaje habla de una maduración espectacular de la sociedad donde ya no se come más esos sapos podridos. Así que ojalá suceda y le demostremos un poco a nosotros mismos, a la dirigencia política, de que exigimos más. Bueno, Leandro, muchas gracias por tu tiempo. Si hay algo que tienen los economistas liberales es que son muy apasionados, ¿eh? La verdad que se te escucha hablar con una fuerza. Así que, Leandro Marcarián, desde La Matanza, hablándonos enojado, un poco... mataron a un pobre colectivero, ¿qué crees que te diga? Estoy recaliente. Estas cosas a mí me sacan de quicio estas cosas. No, total. Hoy es un día bastante difícil por la noticia y por las imágenes también que vemos, ¿no? Que bueno, sí, hace muy difícil arrancar una semana justo hoy lunes de lo que va a ser Semana Santa. Bueno, Leandro, te mandamos un abrazo desde acá, gracias por tu tiempo.